Si estará preparado para la cultura, ingresa un joven jugador como Gerson Mosquera. Sí podrá Gerson Mosquera con los flemáticos ingleses. Ya hay muchas experiencias sobre el particular, porque los empresarios solamente hacen negocios y ubican a los jugadores en las ligas más exóticas y se los llevan por allá para Azerbaiyán, se los llevan para Croacia, se los llevan a ligas que realmente tienen unas culturas tan distintas. Este joven jugador que ni siquiera ha actuado en público con Atlético Nacional, no ha tenido público. Gerson Mosquera, en su paso profesional, sí estará capacitado para abordar el fútbol inglés. Concepto que le solicitamos a don Diego Londoño en Buenos Días Deporte. Dilo, Diego. Don Guillermo, compañeros y oyentes, obviamente puede resultar prematuro el tema de su salida. Yo aquí no tendría, digamos, una sentencia global de si podrá o no adaptarse, pero de entrada uno sí dice que pareciera tener algunas carencias para marcharse a ese otro país, a moldarse, aparte de otros compañeros y cuerpo técnico, a otras costumbres, otra lengua. Obviamente ese proceso de adaptación se facilitaría si existiera un conocimiento previo de la cultura, el idioma, por ejemplo, cuando algunos jugadores se han marchado a la Liga Española, donde el tema idiomático no ha tenido esa barrera o esa dificultad que sí tiene con respecto a otras latitudes, y obviamente también si tuviera cerca a un grupo de apoyo primario. Hablamos de familiares, que en ocasiones, casi siempre, los empresarios, digamos, se genera ahí una ruptura de ese núcleo familiar primario. El futbolista marcha a otros territorios, alejándose, privándose de ese contacto con sus seres más cercanos. También cuando tienen compañeros de la misma nacionalidad o con quienes exista alguna afinidad. Podemos citar el caso de Daniel Muñoz con Cuesta y con John Lucumí en Bélgica, por ejemplo, donde el estar allí también aproximados, cerca, en el mismo conjunto, tres jugadores que se conocen, que ya tienen también una misma raíz cultural o muy similar raíz cultural. Muchas veces el jugador queda desconectado de ese círculo primario y no logra adaptarse, no por carecer de las condiciones técnicas, porque creo en este caso de Gerson Mosquera está fuera de discusión sus capacidades, pese a que tenga mucho por ajustar, por pulir, por mejorar, como todos en cada una de sus profesiones, y con mayor razón a su edad, en su inicio de carrera. Yo diría en términos globales que falta más acompañamiento. Los empresarios o representantes de jugadores poco piensan en el ser humano, más allá de los réditos económicos que les produce. Podemos citar algunos casos de jugadores que se fueron de una forma muy prematura y que no lograron adaptarse y que debieron regresar acá para tomar un impulso. El tema de Juan Fernando Quintero, a él le costó su adaptación cuando fue transferido en primera instancia al Pescara de Italia con 19 años en 2012. El tema de Marlos Moreno, que salió siendo campeón de Copa Libertadores en 2016 de Atlético Nacional, teniendo una figuración notable incluso que lo llevó al combinado colombiano mayor, pero no logró adaptarse y no logró exhibir ese nivel en el continente europeo. El tema de Leonel Álvarez, que también hay que nombrarlo, pero bajo una condición particular que él mismo ha enunciado. Lo tuvieron 2 meses en el Derby County en Inglaterra, sin contrato, hasta que él les dice: si no me contratan me voy, y se fue. En ese caso pues particular de Leonel Álvarez fue la condición que posiblemente impidió que lograra resaltar. Más adelante, ya con más madurez, con mucha más trayectoria, llegaría al Valladolid, donde tenía ese acompañamiento lógico de Francisco Maturana, de Carlos Valderrama, de René Guita, un ambiente propicio también para incrustarse en un sistema que no le era del todo ajeno. Y hay otros que se han adaptado, pero también hay bajo esas particularidades que nombra don Guillermo. Pues David Ospina salió de Nacional, pero pese a su juventud, pese a llegar al Niza solo con 20 años, donde triunfó y donde se consolidó, pues David Ospina tenía un núcleo familiar muy sólido, muy eficaz en términos de acompañamiento, y también hay que referenciar que venía de ser doble campeón en ese 2007 con Oscar Héctor Quintabani. Ya tenía muchos partidos encima, incluyendo partidos con público, porque esa particularidad no es algo menor, que no lo ha tenido Gerson Mosquera en este contexto de pandemia. Juan Guillermo Cuadrado, cuando salió de Independiente Medellín, fichado por Udinese en 2009, solo con 21 años, pues ya tenía también un amplio recorrido, y digamos que no logró su tope de nivel
en esa primera etapa en Italia, fue ascendiendo de forma gradual, incluso siendo cedido al Lecce, un equipo de un nivel inferior, pero que posibilitó, lo catapultó a llegar a esos sitiales de honor que hoy tiene con la Juventus. El tema de Davinson Sánchez, cuando pasó de Atlético Nacional al Ajax en 2016, solamente de 20 años, también con una trayectoria ya muy notable y muchos partidos encima, este central. Y bueno, podemos referenciar otros casos como el de Luis Fernando Muriel, el de Carlos Vaca, pero no son, digamos, la general o la generalidad. Muchos jugadores han tenido que devolverse o ver eclipsado su nivel, el nivel que los llevó a Europa, por ser transferidos en un momento no propicio. Yo la verdad no sentenciaría, digamos, de forma absoluta que no está en nivel, pero al menos en primera instancia pareciera ser algo prematuro el tema de su salida, y más mediado por un factor económico que por realmente propiciar que él desarrolle deportivamente de una forma responsable su carrera. Excelente análisis, Diego, excelente, y de verdad un cubrimiento sobre estas situaciones que tienen que ver con lo extrafutbolístico. O sea, no es la condición técnica, la capacidad, aunque usted bien lo dice, todavía Gerson está todavía está puliéndose, más allá de poseer una gran condición. Pero el otro aspecto, el aspecto cultural, el aspecto del idioma, la ausencia de la familia, la ausencia de su entorno, de sus amigos, para jugadores tan jóvenes los afecta de distintas maneras. O sea que en eso uno podría decir casi que es un albur el determinar si Gerson Mosquera va a poder estar en un nivel importante derivado de su condición anímica, de su condición mental, Diego. Sí, don Guillermo, uno parte de supuestos, de los elementos que uno analiza a distancia, digamos. Ahí sí debo hablar desde mi profesión de psicólogo, sería bastante irresponsable de mi forma, sin tener un contacto estrecho o cercano con el jugador, reconocer qué recursos psicológicos tiene él para adaptarse o no a esas transformaciones, lo que llamamos flexibilidad cognitiva para el cambio, esa resiliencia que muchos nombran también ante las adversidades. Desconozco qué elementos tenga él para responder a ese tipo de situaciones, y sería erróneo de mi parte dar un concepto concluyente a distancia. Digamos que partimos de elementos de lo que conocemos y con base en ello pues hacemos un análisis, y también tomando como referencia otros casos semejantes que se han dado en nuestro balompié.